Hola amigos, es un gran gusto que me estén acompañando en un programa más de Laura Contigo. Espero que estén bien, que se estén cuidando. Y tengo el placer de recibir a Silvia Guerra, que hoy se abrió la casa en honor a, como le decían, Maruja, que fue espectacular, lleno de gente, lleno de historia, lleno de emociones. Y bueno, es un placer que me estés acompañando, Silvia, para hablar sobre toda la historia que ella nos dejó. Bueno, muchas gracias, Laura. Es un gusto para mí y desde el instituto, digamos, agradecemos también la difusión que se le pueda dar a esto. Esta idea del instituto surgió a través de un grupo de personas, en su mayoría muy jóvenes, que casi todos salen del CURE o están relacionados con la Universidad de la República, sí. Y vinieron a decirnos hace unos meses a ver qué nos parecía a nosotros de hacer un instituto con el nombre de Maruja. Yo hablé con mis hijos y bueno, sí, nos pareció bien, lo agradecemos. Yo entiendo, sí, que el tema de la memoria, ¿no? Sí. Es un tema importante, sí, ¿no? Sí. El legado. El legado, sí, y la memoria, el ejercicio, sí, de la memoria. Uno no puede construir, yo creo, no puede construir el presente y no puede pensar el futuro sin tener una idea del pasado y de las cosas que sucedieron y de cómo deviene, ¿no? Porque eso es lo que te da, yo creo que te constituye en una medida. Entonces, sí, digo, mi madre se dedicó al trabajo de la historia, se dedicó a buscar desde tempranamente, desde la década del 60, se dedicó a los archivos de Maldonado. Fui pionera en muchas cosas, pero bueno, vamos a contarles a la familia, a los amigos, que es historiadora, poetisa y docente. Eso es como el pilar de ella. Y también en los años, como tú decís, 60, bueno, armó como una revolución en ese viaje que hizo, ¿no, Silvia? Sí, bueno, eso sí. Sí, ella se fue de viaje muy joven, se fue con una beca de Instituto de Estudios Hispánicos a España. Eran unas becas que se daban a los profesores y se fue con eso a España. Después se quedó un poco porque su padre era gallego y entonces después se fue de visita a Galicia y estuvo recorriendo un poco. Se fue en esa beca en los años 50. Y después ella entró como profesora secundaria, que en esa época se entraba por concurso, ¿no? Son años, en realidad, fíjate, la Facultad de Humanidades a la que mi madre asistió se fundó en el 45. Entonces son épocas como muy recientes, digamos, en esa época se estaba armando. Y a secundaria se entraba por concurso. Por concurso, porque yo te contaba que mi madre es profesora de historia también y siempre me cuenta que era por concurso. Sí. Cómo cambió todo, ¿no? Sí, porque después, claro, del IPA, bueno, y ahí se puso a dar clase, y se dio cuenta que sintió esa historia de Maldonado tan extraordinaria, que Maldonado tiene una historia fabulosa con la costa, con la entrada, ¿no? Se puso a trabajar en los archivos locales, ¿no? Que hay que ver que son un repositorio de la historia del lugar, ¿verdad? Entonces trabajó durante 60 años. De una manera ininterrumpida, ¿no? Sí, pero ella escribió 3 libros, ¿no? No, escribió como, de poesía escribió 3. De poesía 3. Y después de historia como 10. Y una serie de artículos también en la prensa local, en el diario Península, en el diario Punta del Este, en la Democracia de San Carlos. ¿Una revista, algo de la ballena? Sacaron una revista preciosa, sí. Una revista en la década del 60 llamada La Ballena de Papel. La Ballena de Papel. Una revista muy linda donde trabajó con otra gente, claro, con Paula Bonilla, que fue una personalidad interesantísima, que era ceramista, estaba Alberto Viliá, que era un artista visual, Tonelli. Bueno, estuvo en el principio, estuvo Alicia Mautone, José Enrique Bengochea, bueno, una serie de personas ligadas a esa revista que salió en los años 60 hasta principios de los 70, en los que se hizo, por ejemplo, un homenaje, que fue el primer homenaje que se le hizo a Álvaro Figueredo, que es un poeta
un gran poeta, todavía no lo suficientemente conocido, de Pan de Azúcar. El número 3 de la revista La Ballena de Papel está dedicado a Álvaro Figueredo. De Juana de Barburú, Montevideo, junio de 1969. Al director y redactores e ilustrador de La Ballena de Papel, muy original el título, mil felicitaciones y deseo con el alma de larga vida y muchos triunfos para su ballena. Me ha conmovido profundamente el número 3 dedicado a Álvaro Figueredo. Y todo este material, ¿no? Porque el objetivo y el propósito del instituto es que tengamos todo este material para informarnos. Sí, y para como divulgar, ¿viste? Divulgar ese tipo de historias, ¿no? Acá en Maldonado es un departamento que tiene tanto cambio demográfico, ¿no? Tanta gente que llega, ¿no? Tanto tránsito del turismo, que hacer pie en esa historia que además es fabulosa, divulgar un poco todos esos estudios, parecería que es una cosa que da, no sé, da campo para el pensamiento, para la reflexión de uno mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esa es la idea como principal del instituto, ¿no? Como divulgar un poco todos esos trabajos, reeditar algunos que están agotados, algunos, ¿no? Ver cómo se puede hacer conocer esos trabajos, ¿no? Que es muy amplio de todo eso. Y ella siempre estaba trabajando con los adolescentes, con la gente joven, impulsando. Sí, eso sería bárbaro, que eso se siguiera, sí. Porque siempre estaba en la vanguardia de todo, ¿no es cierto? Sí, bueno, ella dio clase muchos años en el liceo y después, sí, también venía mucha gente a la casa, ¿viste? Mucha gente que le interesaba la historia, hay mucha gente cercana a ella, que ahora es grande, digamos, que era muy jovencita, que se acercó mucho, cuando empezó con todas estas cuestiones de historia, ¿no? Yo qué sé, ella tiene un diccionario biográfico de la ciudad de Maldonado que es precioso. El diccionario. Porque es de la primera, de la fundación de Maldonado hasta 1900, pero que aparece la historia de la gente de la vida común y corriente, ¿no? De la gente común, digamos. Eso me parece que es un pensamiento muy interesante de cómo se va formando la historia diaria, la microhistoria, digamos, ¿no? Ahí releva también a muchas mujeres, que no es tan fácil, ¿no? Porque las mujeres como que no quedan en la historia general. Entonces, bueno, toda esa búsqueda de esas mujeres que relevó también, ¿no? Gente vecina de Maldonado, ¿no? Pero me parece que ahí también hay un punto de pensamiento para buscar esas historias, ¿no? Para resaltar a esas mujeres, ¿no? ¿Cómo ha trabajado toda su vida? Toda su vida, casi con 97 años que ella falleció, casi con 100 años, y siempre sin parar. También trabajó en la salud, ¿no es cierto? Sí. Y también en el centro y paz del Centro Paz y Unión. Sí, Paz y Unión de Maldonado. Hizo una historia del Centro Paz y Unión, que es un centro importante, ¿no? Un centro, ella escribió la historia del Paz y Unión cuando el Paz y Unión cumplió 100 años. Sí. Como centro social de la ciudad, de la comunidad, digamos. Y después hizo, junto con el doctor Llavó, Carlos Llavó, una historia de la medicina en Maldonado. Ella había trabajado mucho esa historia de la medicina en Maldonado, y después con el doctor Llavó lo que hicieron fue poner la historia de la asistencial médica también. Entonces hicieron la historia de la asistencia a la salud, ¿no? En el departamento de Maldonado. Ese libro tuvo un premio de la Cátedra de Historia de Medicina. Ese libro salió por los años 90 y algo, no me acuerdo si 92, por ahí. Sí, también hizo otras cosas que, por ejemplo, ella en los diarios, estos que te digo, la prensa local, por ejemplo, sacó muchos artículos de la historia de la escuela pública. Sacó mucho, digo, que eso no quedaron en libro, porque después la historia del periodismo, que también la trabajó muchísimo. Maldonado tuvo una prensa periódica muy interesante y muy temprana. Eso sí, sacó un libro también, se llama La historia del periodismo en Maldonado. Pero sacó muchos artículos, sí. Referente cultural, impresionante. ¿Y tú fuiste a la escuela pública? Yo fui a la escuela número 1. Sí, bueno, mi familia, pero también la época nuestra era muy de la escuela pública, ¿no? Sí, yo también fui a la escuela pública en Santa Lucía. Ah, en Santa Lucía. Sí.
Una preciosa escuela pública, ¿no? Pero por Preciosa, supuesto, sí. por supuesto. Y después ella hizo, a mí me llamaron la atención los 3 libros de poesía. ¿Cuál es el que a vos más te Bueno, ella hizo te 2 gustó? libritos de poesía en los años 60, Sí. en una colección preciosa, y una colección para la gente que escribe poesía, una colección histórica, digamos, que se llamó Aquí Poesía, que la dirigía también poeta Rubén Tchaikovsky. Ahí sacó 2 libros, 2 libritos chiquitos, hay publicaciones preciosas ahí, en esa lindo. preciosa. Y muchos años después, Idea Vilariño, que era amiga de mi madre, estuvo con una pequeña editorial llamada Eco, y le insistió para publicar, y bueno, publicaron un libro llamado Poesía, que lo publicaron mucho tiempo después, como en el año 80 y algo, o sea, 20 años después. Sí, claro. Que reúne poemas de distintas épocas, que bueno, a mí me gusta mucho, como poeta ella. ¿Qué profesión tenés tú, Silvia? Yo escribo. Ah, bueno, por eso. No tuve mucha opción. No, sí, yo escribo. Sí, iba por ahí. Te dejó todo tu madre. ¿Y cuáles son tus libros? Yo escribo poesía. Poesía también, mira, qué lindo. Bueno, decime alguno. Bueno, la gente también va a querer saber lo que tú escribís. Creo que hay que trabajar mucho el lugar de los que escriben poesía en esta época, que es una época como ajena. Ahora con este tema de la pandemia, yo creo que ha habido un poco de cambio, y uno si entra ahí en las redes sociales, todo eso, se ve que hay mucha vuelta, pero el tema de la poesía es un tema arduo, que está maltratado en los últimos años, creo yo. De todas maneras, creo que es una cuestión que está maltratada nada más, porque yo creo que cualquier persona tiene un verso dentro de la cabeza en algún momento de su vida. Uno escucha a alguien que va, yo qué sé, no sé, con un carrito juntando cosas y va cantando. Sí. Así que un verso a alguien lo atraviesa, es decir, esa idea de pensar que es una cosa de la alta cultura o ajena por completo a la gente común, yo creo que no es cierto para nada. O que te enseñaban cuando estabas en la escuela, después nunca más, yo creo que no. Pero bueno, eso es un tema que habrá que tratar. Eso. Y bueno, sí. ahí estás tú adelante con veremos, eso, para seguir adelante veremos, con la poesía. Yo también coincido con vos que con esta etapa, estos tiempos de pandemia, creo que la gente, por suerte, volvió a leer más. Me da esa impresión. Sí, y a necesitar también algo que tiene que ver como con un más allá, digamos. Yo pienso siempre que hay que pensar que la función poética de la lengua es como esa cosa, una cosa donde hay una metáfora. Y yo creo que hay una metáfora inherente al pensamiento, ¿no? Y yo creo que en este momento hay una necesidad de eso, ¿no? Hay una necesidad de una metáfora, de un más allá, de no lo tangible y lo inmediato. Exacto. Sino una búsqueda, porque en realidad la lectura y la poesía te dan ese descubrimiento para ti misma. En una poesía te puedes descubrir. Y una cierta sobrevida, ¿no? También. Así que pienso que, bueno, yo creo eso también, pero bueno, eso es... sí, habrá que conversarlo. No sé. Esta vez no olvidarla, los ecos de su legado. Esa frase me encantó. Sí, bueno, eso, ¿sabés que eso, esta vez no olvidarla es cómo termina Idea Vilariño, el prólogo de ese libro de poesía que te decía? Porque Idea Vilariño dice que es una poeta interesante, importante, una poeta de resaltar de la generación del 45, que es esa generación tan fuerte uruguaya, ¿no? Que es la generación de Idea Vitale, de Amanda Berenguer, bueno, de Benedetti, de Emil Rodríguez Monegal, y se plantea ahí en ese prólogo que qué raro que no haya sido más conocida Maruja como poeta, y también dice que quizá sea por un nombre tan largo, porque ella se firmaba María A. Díaz de Guerra, que es un nombre, no es un nombre... Sí, pero le decían siempre Maruja. Le decían Maruja. O quizá porque vivía en el interior, bueno, claro. En Montevideo, que ha sido tan macrocefálico, Bueno, la cosa es que plantea eso y dice que, bueno, que habría que no olvidarla. Entonces nos pareció que era una frase... preciosa. Sí, para tomar Y sí, pues, bueno, es una de las personalidades más importantes culturales del siglo XX
que tiene tu mamá. Yo te felicito. Bueno, muchísimas Nosotros gracias. tenemos que hacer una breve pausa y ya seguimos. ¿Cómo no? Gracias, Silvia. No, encantado.